más. Esperemos que los hermanos continúen llegando en el transcurso de la oración. Pero qué bueno que usted dispuso su corazón para estar aquí a buena hora y poder estar desde el principio de la clase. Te voy a invitar para que hagamos una oración y así estaremos dando inicio a lo que es la escuela dominical para el día de hoy. Señor Jesús, en esta hora nos presentamos ante ti, dándote honra, gloria y alabanza. Señor, porque tú eres el único que es digno de ser alabado y de ser exaltado. Señor, hay muchas razones, muchos motivos por los cuales nosotros podemos darte a ti toda honra y toda gloria. Tú has sido aquel, Señor, que dio su vida para rescatarnos de nuestros pecados, el que nos ha dado vida eterna, el que derrama de sus ricas bendiciones día tras día, Señor. Y no tenemos otra cosa que hacer sino alabarte, exaltarte, proclamarte nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor. Y en esta hora nos acercamos a ti, Señor, teniendo hambre y sed de tu palabra. Y te pedimos que vengas a hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo, Señor, toque nuestra mente y nuestro corazón para que podamos estar atentos a tu palabra. Que tu palabra se grabe en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero que sobre todo, Señor, seamos obedientes a esa palabra y que podamos vivir conforme a ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede ocupar sus lugares y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5. Efesios 5, versículo 2. Y vamos a estarle dando lectura a este versículo el día de hoy. Efesios capítulo 5, versículo número 2. Efesios 5, 2. Léalo conmigo, dice de la siguiente manera: y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí nos dice que debemos andar en amor, así como Cristo nos ha amado. Y nos amó tanto, dice la palabra, que se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Y de qué manera dice que se entregó a nosotros? Dos palabras claves aquí. Como una ofrenda a Dios. Se entregó como una ofrenda a Dios y también como un sacrificio a Dios. Y dice que esta ofrenda y que este sacrificio Dios lo percibió ¿de qué manera? Como un olor fragante. Que fue esta ofrenda a Dios, este sacrificio a Dios, y Dios lo percibió como un olor fragante, agradable a Él. Y dice que eso es una muestra del amor que Él tuvo o que tiene para con nosotros. Por lo tanto, dice, como consecuencia, nosotros debemos andar en amor. El enfoque que queremos tomar es la parte final que dice que Cristo fue ofrenda a Dios en olor grato. Y que Él fue un holocausto, a sacrificio a Dios en olor grato. En estas semanas hemos estado estudiando acerca de diferentes verdades del tabernáculo. Y el día de hoy vamos a estar viendo la última lección. Comenzamos hablando acerca de las diferentes áreas del tabernáculo, como lo fue el atrio. Y allí nos encontrábamos con el altar del holocausto, la fuente. Después estudiamos acerca del lugar santo, donde nos encontramos el candelero, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. Después continuamos y hablamos acerca del lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a cerrar esta unidad hablando acerca de los sacrificios y de las ofrendas, que era lo que continuamente se estaba llevando a cabo ahí en el tabernáculo. Y con esto vamos a terminar esta unidad. Y una vez más dice este versículo que Cristo Jesús fue una ofrenda de olor grato a Dios y que fue un sacrificio de olor grato a Dios. Entonces el título para esta lección es los sacrificios y las ofrendas que se llevaban a cabo en el tabernáculo. Cuando nosotros leemos continuamente o ponemos atención a lo que encontramos en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Levíticos,
vamos a ver que ahí nos presenta el libro de Levíticos una serie de sacrificios, de holocaustos, de ofrendas, de libaciones, de rituales de purificación que se llevaban a cabo continuamente. Y cuando uno lo empieza a leer con mucho detalle, rápidamente se da uno cuenta de que había muchos requisitos y muchas prescripciones tan minuciosas, tan detalladas, de cómo se tenía que hacer cada cosa, en qué orden, en qué tiempo, en qué momento. Y era algo bastante minucioso y bastante complicado, muchos requisitos bastante complicados. ¿Y cuál era la intención en términos generales de todos estos ofrendas, sacrificios, holocaustos, libaciones y todas ellas? Dos motivos principales por los cuales se llevaban a cabo. Número uno, era con el propósito de restaurar una relación interrumpida con Dios. Porque recuerde que la comunión que Dios quiso tener con el hombre en el principio, con Adán y Eva, esa comunión fue interrumpida ¿a causa de qué? El pecado. Entonces todo esto que Dios les prescribió a ellos en el libro de Levíticos era para que se restableciera esa comunión con Dios. Ese era un propósito. Un segundo propósito era brindar a la comunidad, al pueblo de Dios, la oportunidad para adorarlo, la oportunidad para alabarlo. Porque como vamos a ver, muchos de esos holocaustos, sacrificios, ofrendas, eran debido a la comunión que se había perdido. Pero había muchos otros que simplemente eran acciones de gracias, de adoración, de alabanza a Dios. Es lo que encontramos. Los sacrificios del Antiguo Testamento podrían entonces clasificarse en dos grandes grupos. En términos generales, podríamos clasificarlo en dos grupos grandes, principales. Primer grupo, aquellos sacrificios que eran para purificación, debido al pecado, para poder restaurar esa comunión con Dios. Y la segunda categoría, entonces, eran ofrendas de acciones de gracia, de alabanza, de adoración a Dios, para honrarlo. Y esas podrían ser las dos grandes principales categorías en que podríamos dividir estos sacrificios. La relación entre Dios y su pueblo se había roto debido al pecado. Y el pecado los separaba de Dios y se necesitaba una restauración para ello. Sin embargo, a pesar de que había todos estos requisitos y prescripciones que Dios mismo le había dado al pueblo de Israel a través de Moisés y la ley, la única manera de eliminar el pecado por completo era mediante el sacrificio perfecto de Dios. Cuando Cristo Jesús se ofreció, como dice Efesios, como una ofrenda y como un sacrificio a Dios. Por eso es que hemos venido diciendo en estas semanas que todo eso que encontramos en la ley de Moisés era simplemente, como dice el libro de Hebreos, una sombra de algo que iba a venir. Y todos esos sacrificios para purificación, todas esas ofrendas de acción de gracia a Dios, simplemente estaban apuntando a una realidad futura que se iba a encontrar en Cristo Jesús. En Él lo íbamos a encontrar. Eso es lo que está apuntando, era a lo que apuntaba. Bien, entonces iniciamos hablando del primer grupo, sacrificios para la purificación. Y si me puede lanzar, ahí está. Primer grupo, sacrificios para la purificación. Y el primero que queremos mencionar es el holocausto. El holocausto. El primero de los sacrificios de purificación era el holocausto. Era ofrecido en el altar del holocausto, que se encontraba, como ya vimos al principio, en el atrio del tabernáculo. Ahí se encontraba ya este altar del holocausto. Y entonces los holocaustos eran con el propósito de purificar a la persona, al sacerdocio o al pueblo, a la nación completa. Ese era el propósito del holocausto. Los sacerdotes podían usar 3 tipos de animales cuando realizaban estos holocaustos. Una vez más, si usted quiere tomarse el tiempo durante esta semana, sería bueno que lo hiciera y leyera el libro de Levíticos, si puede, durante la semana, y va a encontrar todas estas prescripciones muy minuciosas. Pero si usted hace nota, va a encontrar que se utilizaban 3 categorías de animales, por así decirlo.
Animales de la manada. Se podía ofrecer animales de la manada, como era el ganado vacuno, animales de la manada. Se podían ofrecer también animales del rebaño, como las ovejas o las cabras. Y también se podían ofrecer aves. En particular se mencionan las tórtolas o los palominos, y estos eran los distintos animales. Vaya conmigo a Levítico, capítulo 1. Levítico capítulo 1, y vamos a leer 3 versículos donde vamos a encontrar estas clases de animales. Versículo 3, versículo 10 y versículo 14. El versículo 3, Levítico 1, versículo 3. Y su ofrenda, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Vacuno. Versículo 10. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Y versículo 14. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentaréis su ofrenda de tórtolas o de palominos. Entonces, como podemos ver, aquí se mencionan estas 3 clases de animales que se podían ofrecer como un holocausto. Pero no sé si puso atención, pero hubo algo que resalta en estos versículos. La calidad del animal. ¿Cuál era la calidad del animal, si puso atención? Sin defecto. Tenía que ser un animal sin defecto para que pudiera llenar el requisito, el estándar que querías. Sin defecto, perfecto tenía que ser el animal. Número 2, se tenía que sacrificar completamente. Versículo 9. Estamos en el 1:9. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Dios. Y dice que ¿cuánto se iba a ofrecer de este animalito? Todo se tenía que ofrecer. ¿Y qué se lograba? ¿Qué se lograba con estos holocaustos? Versículo 4, 1:4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Eso era lo que se lograba, la expiación, la purificación del pecado. Era libre de todo pecado. Libre de todo pecado. Y si nosotros entonces, ¿se acuerdan lo que leímos en Efesios? Que fue Cristo Jesús que se ofreció como estos sacrificios en olor grato a Dios. ¿Cuál era el requisito? Uno de los requisitos, sin defecto. Entregarse por completo para la expiación del hombre. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Se entregó por completo como un sacrificio a Dios. Por completo. Número 2, fue sin defecto, ¿sí? En él, dice la palabra, no se halló pecado alguno. Era perfecto. ¿Y qué se logró? La expiación de nuestros pecados. Se logró nuestra redención y nuestra salvación de toda la humanidad y para siempre. Ese fue el sacrificio. El que ofrecía un sacrificio en el holocausto, como leímos aquí en el versículo 4, dice que ponía sus manos. ¿Cuál era la razón de poner las manos sobre estos animales? Esto era un simbolismo. Simbolizaba la sustitución. Es decir, yo por mi pecado debo morir, porque la paga del pecado es la muerte. Y dicen los mandamientos que Dios le dio a Moisés: el que los guarda vivirá, pero el que no los guarda debe morir. Entonces esta persona, para no morir esta persona, él ponía sus manos sobre el animalito y el animalito tomaba su lugar. Y por eso el animalito debería de morir, porque esa era la paga del pecado, la muerte. La sangre de estos sacrificios se rociaba y se esparcía alrededor
del altar. Versículo 5. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, en el cual está la puerta del tabernáculo de reunión, es decir, el altar del holocausto. Tenía que esparcirse la sangre alrededor. El escritor de Hebreos, en Hebreos 9:22, comprendía el gran significado de la sangre de estos sacrificios. Por eso en Hebreos 9:2 dice lo siguiente: sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. ¿Qué fue la orden que les dio a los sacerdotes en cuanto a estos sacrificios por el pecado? La sangre la vas a esparcir alrededor del altar. Tenía que derramarse la sangre toda. Por eso el escritor de Hebreos dice, y sin esta sangre que se derramaba, no podía haber redención del pecado. Gracias a la sangre que Cristo Jesús vertió en la cruz del Calvario, nuestros pecados son completamente borrados y perdonados. Así como el holocausto era un olor grato para Jehová, nos dice ahí en Levíticos, y traía paz entre el adorador y Dios, el sacrificio de Jesucristo, nos dice Efesios, fue un olor grato a Dios, y que trae reconciliación entre nosotros y Dios, y nos trae esa paz que solo Él puede dar. El sacrificio de Jesús fue completo hasta la muerte, hasta derramar su sangre. Su sacrificio restauró la relación perdida de la humanidad con Dios. Y esto que leemos en Levíticos prefiguraba entonces lo que Jesús iba a venir a hacer. Y como resultado, hoy tenemos perdón de pecados, la purificación, y dice el apóstol Pablo, y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la gran bendición, algo que no lograron estos sacrificios porque se tenían que hacer continuamente, dice el escritor de Hebreos, vez tras vez y tras vez. Pero viniendo Jesucristo, el sacrificio perfecto, una vez y para siempre. Algo glorioso, es algo maravilloso. Entonces este es el holocausto, que era con propósito de purificación. Un segundo que encontramos que también era como para purificación era la ofrenda por el pecado. Aparte del holocausto había lo que era la ofrenda por el pecado. Este era otro para purificación también. El segundo tipo de ofrenda de purificación era la ofrenda por el pecado, que se ofrecía cuando un individuo o toda la nación se daba cuenta de un pecado que había cometido sin querer. Le pasó desadvertido que falló a Dios, pero después se le hacía entender que había pecado, o él se daba cuenta, pequé y fallé delante de Dios. Bueno, se ofrecía una ofrenda por el pecado. Vamos a leer ahí en Levíticos capítulo 4, Levítico capítulo 4, vamos a saltar a 4 versículos aquí. Vamos a leer el versículo primero, el versículo 13, el versículo 22 y el versículo 27. Versículo 1 dice así, bueno, esta es la introducción, perdón, versículo 2, no el 1. 4.2, comencemos con 4.2. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en algo de los mandamientos de Jehová sobre cosa que no se ha de hacer e hiciere alguna de ellas, que dice, erró, se equivocó y posiblemente no se dio cuenta, pero después se le hace ver su falta o se da cuenta de que erró. Versículo 13. Y si toda la... Entonces el 4 dice una persona, ¿verdad? Dice si uno hubiera cometido este hierro. Número 13, versículo 13. Si toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables. Entonces en este caso toda la nación falló,
y después se les hace ver, pecaron, faltaron a Dios. Individuo, la nación completa. Versículo 22. Cuando pecare un jefe e hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se han de hacer y pecare. Aquí está hablando no nada más de un individuo, sino de alguien que era líder del pueblo. Alguien que era líder del pueblo. Versículo 27. Y si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, más una persona. Entonces, aquí vemos cómo estos eran los errores que cometían, faltas que cometían. La ofrenda por el pecado era para aquellos que tomaban conciencia de su pecado, ya sea que se les hiciera ver o se dieran cuenta y querían restaurar su relación con Dios, entonces ofrecían una ofrenda por el pecado, por este hierro que habían ellos cometido. La ofrenda por el pecado se aplicaba a los pecadores por ignorancia o a las transgresiones involuntarias. Erraron, se equivocaron en algo que no debían hacer. Algo que me viene a la mente, porque es algo muy claro en cuanto a errar, dice que cuando recién comenzaron a llevar a cabo todos estos rituales, después de haber construido el tabernáculo, dice que un día Moisés le preguntaron: oye, Aarón, ¿qué pasó con el holocausto, el sacrificio que hicieron? Y dice: no, pues es que fíjate que lo hicimos mal, nos equivocamos en algo que hicimos, porque había ciertos holocaustos, prendas que ofrecían cierta porción la comían, algunas porciones las comían en el atrio, algunas porciones las comían en un lugar puro, había muchos requisitos, y hicieron equivocadamente, y Moisés se enoja. Dice: ¿por qué tus hijos han hecho esto? Eso es algo sagrado para Dios, ya saben que así no se tiene que hacer. Y Aarón le dice: tranquilo, Moisés, yo sé, pero ya ofrecieron por su pecado. En otras palabras, erraron, pero no te preocupes, ya han ofrecido a Dios por su falta. Y dice que Moisés se sintió satisfecho. Ok, estamos bien. Sí, eran faltas, eran hierros que cometían. Entonces se llevaban a cabo esto. Bueno, ya dimos lectura a esos versículos, ya que fueron el individuo, la nación o los líderes, como en este caso eran los mismos hijos de Aarón. Ellos se habían equivocado. Entonces, pero estos sacrificios cubrían actos no realizados en rebelión. Estos no eran para pecados que hayan sido cometidos por rebelión, deliberadamente, intencionalmente contra Dios. Eran hierros, erraban, fallaban, pero no eran para pecados de rebelión. Fíjense lo que dice en Números, vamos a Números ahí, capítulo 15, versículo 30 y 31. Números 15, versículo 30 y 31. 30 dice así: mas la persona que hiciere algo con ¿qué? Con soberbia. Ese es un error. No, la palabra es soberbia. Así el natural como el extranjero ultraja a Jehová. Esta persona será ¿qué? Cortada del medio de su pueblo. ¿Y qué pasa con estas ofrendas por el pecado? Eran para los errores, los hierros, las faltas, pero no eran, dice, no eran por rebelión. 31. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. En otras palabras, pecó no por ignorancia o por falta o por equivocación. Dice, porque sabía la palabra de Dios, sabía el mandamiento, ¿y qué dijo? Lo menospreció. Es decir, a mí no me importa lo que Dios haya dicho. Yo voy a hacer esto y lo voy a hacer. Para este caso no eran estos sacrificios.
dice, su iniquidad caerá sobre tal persona. No había más. ¿Por qué? Porque había hecho algo en rebelión a Dios, completamente con ese propósito. Esta matanza de innumerables animales durante cientos de años, hasta el tiempo de Cristo, prefiguraba el sacrificio perfecto de Cristo. Entonces, así como el holocausto prefiguraba lo que Cristo iba a venir a hacer, también estas ofrendas por el pecado prefiguraban lo que Cristo iba a venir a hacer. El único remedio verdadero para el pecador era la muerte del Hijo de Dios. Cristo, quien no tuvo pecado, Él es el único que puede proveer la limpieza del pecado. Todas estas ofrendas y los holocaustos no lo lograron. Efesios 1:7. Efesios 1:7. Efesios 1:7 dice, hablando de Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces, estos holocaustos, al igual que estas ofrendas por el pecado, eran simplemente algo que anunciaba el sacrificio que Cristo Jesús iba a venir a hacer. Entonces, gracias a los sacrificios de Cristo, del sacrificio de Cristo, podemos ahora ser limpios del pecado y esperar ahora la vida eterna. Fíjese lo que dice Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5 dice así: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Con su sangre, ese es el sacrificio eterno de Dios. Solo en Él tenemos esta redención de pecados. Esa es una bendición que nunca hubiéramos podido obtener a través de rituales o de esfuerzos propios. Entonces hablamos del holocausto, hablamos de la ofrenda por el pecado. Finalmente tenemos la ofrenda por la culpa. La ofrenda por la culpa. El tercer tipo de ofrenda de purificación, estos tres son ofrendas de purificación. Una ofrenda de purificación, el holocausto. Ofrenda de purificación, ofrenda por el pecado. De purificación, ofrenda por la culpa. La ofrenda por la culpa es el tercer tipo de ofrenda de santificación, de purificación. En cuanto a esta ofrenda por la culpa, recuérdese que hemos dicho que en el libro de Levítico se nos dan muchas cosas muy detalladas y bastante complejas y complicadas. Y cuando uno lo lee, si lo lee muy casualmente, de pronto la verdad que no sabe qué leyó. La verdad, o está leyendo y después se le pierde qué cosa iba con qué cosa y cómo se hacía una cosa y cómo se hacía la otra. Y tiene que leerlo con mucha atención si en realidad quiere entenderlo un poquito mejor. Entonces, debido a ello, encontramos muy poca diferencia entre la ofrenda por el pecado que acabamos de hablar y la ofrenda por la culpa. Suenan muy parecidas y los requisitos son bastante parecidos, pero sí hay algunas diferencias un poco ligeras. Entonces es algo complicado, pero eso no importa porque no necesitamos realizar ninguna de ellas, ¿verdad? Pero sí queremos sacar esa verdad que se aplica para la vida cristiana hoy en día. Entonces, aunque no hay mucha diferencia, pero podemos decir que la ofrenda por la culpa parecía tratar con las transgresiones relacionadas con el tabernáculo, con sus sacrificios,
con la litúrgica, con cosas de purificación ritualmente. Ya ve que había muchas cosas que si el pueblo de Israel hacía, quedaba impuro. Quedaba impuro, ¿sí? Por ejemplo, si de pronto tocaba un animal muerto, aún involuntariamente, quedaba ritualmente impuro, quedaba impuro, pero obviamente pues no es que hubiera nada malo, digamos, hoy en día podríamos decir, sino que era una impureza ritual. Eso es lo que era, una impureza ritual. Entonces ellos no podían acercarse a la presencia de Dios siendo ritualmente impuros, no podían. ¿Sí? Entonces muchas de esas cosas simplemente los hacían impuros en el sentido ritual. Hoy en día hacemos muchas cosas que ellos no pueden hacer y estamos bien. ¿Por qué? Porque somos cubiertos con la sangre de Cristo, por eso Cristo pues, se encargó de todo ello. Si Él se encargó de todo ello, no tenemos que andarnos cuidando y andarnos lavando las manos con ciertos rituales y cosas así. No es necesario. Cristo Jesús se encargó, por eso fue el mejor sacrificio. No necesitamos nada de ello. En fin, entonces pareciera que estos sacrificios por la culpa tenían que ver más con las cosas del tabernáculo, de los sacrificios, de la purificación ritual y pureza de la persona ritualmente hablando y cosas así. Vayamos a Levítico capítulo 5. Levítico capítulo 5, versículo 15. Dice así, Levítico 5, capítulo 15. Y cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa, ¿ven las palabras? A Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimado, en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Ve usted ahí, dice, en faltas en cuanto a la santidad de Dios, lo que tiene que ver con Dios y con su purificación ritual de la persona. Entonces estaba más inclinada a esa área. ¿Y por qué razón esto de la culpa? Y dice, es por la culpa que cometió. Recordemos que el sentimiento de culpa en la persona es algo que atormenta a toda la raza humana. Lo atormenta y lo hace sentir mal porque dice aquí, utilizó la palabra falta, cometió una falta y nos atormenta, nos hace sentido de culpa. Pues incluso hoy en día los creyentes que hemos sido perdonados, que hemos sido lavados, podemos tener momentos donde experimentamos un sentimiento de culpa. Culpa por algo que pasó hace muchos años o por algo que pasó antes de ser salvos, o aún siendo creyentes que fallamos a Dios, que Él nos perdonó, nos restauró, pero de pronto nos quiere invadir un sentimiento de culpa. Es algo con lo que tendemos a veces a lidiar. Pues entendamos que aún en esto de la culpa, Jesús es también nuestra ofrenda por la culpa. Sí, Él fue el holocausto, Él fue el sacrificio por el pecado, pero también fue el sacrificio por la culpa. Por la culpa. Además de convertirse en el sacrificio por nuestros pecados, Él también cargó con nuestra culpa. ¿Qué es lo que dice Romanos 8.1? Lo bonito que lo dice Romanos 8.1. Es muy conocido, ¿verdad? Romanos 8.1. Léalo conmigo, está muy bonito. Leamos conmigo. 1, 2, 3. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. En otras palabras, no tenemos carga de culpa. Eso es lo que dice. No hay carga de culpa en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos redimidos por la sangre de Cristo. El creyente no tiene que vivir con un sentimiento de culpa, porque Cristo Jesús se encargó de todo ello. La culpa no tiene por qué gobernar nuestra vida, porque Jesús
es nuestra ofrenda por la culpa. No debemos dejarnos que nos gobierne, que afecte lo que es nuestra vida con Cristo o nuestro ministerio hacia Él. Entonces, como hemos visto, estos son los 3 sacrificios de purificación: el holocausto, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Eso es en cuanto a lo que tiene que ver con la purificación. El segundo aspecto del que queremos hablar el día de hoy es de las ofrendas ya no de purificación, sino ofrendas de gracia. Porque se recuerdan, habíamos dicho al principio que se podían separar todos estos sacrificios, holocaustos, ofrendas y todo ello en 2 grandes categorías: a los que tenían que ver con la purificación, pero también los que tenían que ver con la alabanza, la adoración a Dios, la acción de gracia. ¿Sí? Entonces vamos a hablar acerca de ello y vamos a mencionar a dos en particular. Algunas ofrendas a Dios son simplemente un reconocimiento de quién es Dios. Eso es uno de los propósitos de las ofrendas de acción de gracias, el reconocer quién es Dios. Se dan en agradecimiento por nuestra relación que podemos tener con Él. Entonces, algunos de los que se presentaban al tabernáculo no era por cuestiones de pecado o de culpa, era porque querían expresar a Dios su agradecimiento. Ofrecer a Dios, expresarle su agradecimiento. Los sacrificios y las ofrendas prescritos por la ley no solo brindaban el perdón por el pecado y la culpa, sino que también proporcionaban medios para que los adoradores, el pueblo, expresara su gratitud a Dios. También Levítico capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Levítico capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Dice así: y cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar. ¿Para qué? Memorial, como algo que recordaba a Dios. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. ¿Cuál era el propósito? Agradar a Dios, agradarlo, ofreciéndole una ofrenda de olor grato. Ese era el propósito. Y si usted pone atención, aquí menciona que a esta ofrenda se le iba a poner aceite y se le iba a poner incienso, y eso creaba un olor grato. Pero ¿sabe una cosa? Algunos de estos elementos que se utilizaban en estas ofrendas podían ser algo costoso, especialmente el incienso, porque era algo que se hacía con especies muy especiales, con un procedimiento bastante especial y con algo muy fino, vaya. Era costoso. Entonces, los pobres no podían comprarlo muchas veces. Pero ya sabemos el corazón de Dios. Dios permitía o proveía más bien ciertas ofrendas que no requerían el incienso. Dios hacía provisión para que todos tuvieran la oportunidad de ofrecer ofrendas para agradar a Dios, independientemente de su condición. Y eso es algo maravilloso. Quiere decir que no hay excusa para alguien de nosotros decir, bueno, es que a mí me costaría más o menos agradar a Dios de tal o tal manera. A Dios se le puede ofrecer algo de nosotros como ofrenda para Él. No hay un límite, es decir, no hay un estándar en cuanto a un específico. Ahora, en estas ofrendas que eran para agradar a Dios, la levadura y la miel no se permitían usar. Era prohibido utilizar. Vamos al versículo 11, 2:11. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura. ¿Cuáles?
Ninguna. Continúo leyendo. Porque de ninguna cosa leudada ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. ¿Por qué razón? La levadura está relacionada con la corrupción. Es algo que se leuda es porque se empieza a descomponer, ¿sí? Entonces la levadura en términos de lo que era la litúrgica, de las ofrendas y todo eso, siempre tenía esa connotación de algo corrompido. Y si esto era algo que se iba a ofrecer como ofrenda para agradar a Dios, pues Dios dice, no le pongan levadura, porque tiene esa connotación de algo corrompido. Y también la miel, porque la miel llega al punto en que se puede como fermentar y pues misma cosa. Por eso es que Dios dice, nada de eso, nada que la contamine. Eso nos indica que todo lo que hagamos para Dios, para honrarlo, para agradarlo, debe de ser con un corazón puro. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El hombre de manos limpias y de corazón puro. Entonces nos presentamos delante de Dios para alabarle, para cantarle, para exaltarle, para ministrar delante de Él, y nos presentamos con un corazón puro, con manos puras, alzar manos santas a Jehová, agradándole a Él. Esas ofrendas tienen que ser purificadas, por eso nos acercamos a Él y le pedimos que nos lave, nos limpie, nos redima para que podamos ofrecerle un sacrificio de alabanza, de adoración santo a Él. Nada de eso podía quemarse sobre el altar. Nosotros también debemos traer ofrendas de adoración a Dios, pero en vez de harina, aceite o incienso, lo que ofrecemos es un sacrificio de alabanza, un sacrificio de adoración. Él desea que cada uno de nosotros nos ofrezcamos también a nosotros mismos. ¿Se recuerdan lo que dice Romanos 12:1? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, culto de acción de gracias. Entonces nos presentamos a Él para alabarle. Entonces, ¿ve usted cómo venimos a la iglesia? Somos redimidos por la gracia de Dios, nos purifica y a la vez nos reunimos para hacer estos sacrificios de alabanza y de adoración. En 10 minutos estaremos entrando a lo que es la alabanza para el servicio del día de hoy. Entonces, que usted se presente en este momento de alabanza que vamos a tener con ese deseo de alabarle, de exaltarle, de honrarle por lo que Él es, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Dice, presenta tu vida como un sacrificio vivo. Que nuestra alabanza el día de hoy siempre no sea nada más una alabanza de labios que cantamos, de manos que alzamos, sino que toda nuestra vida esté rendida en la presencia de Dios, dándole honra y alabanza. Finalmente, otra ofrenda de acción de gracias es la ofrenda de paz. También el pueblo presentaba una ofrenda de paz. Levítico, capítulo 3, versículo 1. Levítico, capítulo 3, versículo 1. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrenda de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Entonces aquí habla acerca de las ofrendas de paz. Esta ofrenda podía ser una ofrenda de acción de gracias, una ofrenda dice que por algún voto también. Ahí leemos que se presentaba como un voto, como una ofrenda voluntaria, se presentaba como una ofrenda de paz a Dios. Ahí se presentaba. ¿Y qué simbolismo tiene para hoy en día estas ofrendas de paz que el pueblo podía presentar delante de Dios? Pues recuerde que Jesús es nuestra ofrenda de paz. Ve, Jesús cumplió todos los requisitos de la ley. Él también es nuestra ofrenda de paz. Él ha traído a las personas a Dios y les ha dado la paz verdadera. Vayamos a Efesios, una vez más, Efesios capítulo 2. Efesios 2, versículos 13 y 14.
Efesios 2, versículos 13 y 14. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Antes estábamos lejos, apartados, porque no pertenecíamos al pueblo de Dios, al pueblo de Israel en lo natural. Y entonces no había paz en nosotros. Pero dice, gracias a lo que Cristo hizo, ahora nos ha unido y nos ha hecho un pueblo. Y ahora tenemos paz para con Dios y para con unos a otros. Por su propio sacrificio, Jesús produjo lo que prefiguraba la ofrenda de paz. Lo que esta ofrenda estaba anunciando se cumplió en Cristo Jesús. La reconciliación de la humanidad con Dios y entre sí. Porque ¿qué dice? Esa separación que había no nada más con Dios, sino con la nación de Israel, dice que fue quitada. Ahora tenemos paz para con Dios y también tenemos paz para con los demás, entre unos y otros, y somos un pueblo para Dios y nada más. Ya no hay esa división, en tantas palabras, hay paz. Podemos tener esa paz. Hermanos, como hemos podido ver en la lección del día de hoy, Jesús vino al mundo como el sacrificio perfecto. Perfecto porque fue sin culpa, sin pecado, se entregó por completo y alcanzó el perdón de nuestros pecados, pero no nada más eso. Fue ese holocausto, fue ese sacrificio por el pecado, fue la ofrenda por la culpa, fue la ofrenda de paz, fue la ofrenda de eso, todo lo es Él. Él es el sacrificio perfecto. Por amor y gratitud hacia Él, debemos ofrecernos nosotros mismos siempre como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto a Él.